noches, amados hermanos, amadas hermanas, amigos que me escuchan. El tema de esta noche lleva como título la iglesia. La iglesia es un cuerpo. Griego significa asamblea, congregación llamada a salir con un propósito. El Señor usó este vocablo en Mateo capítulo 16, versículo 18, cuando dice que ni la puerta del Hades y el infierno y la muerte prevalecerán contra la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. La palabra Cristo significa ungido, el ungido del Señor, Jesús, Salvador. Él es el autor, Él es el fundador, Él es el que plantó la iglesia en los tiempos de Israel, en la tierra de Palestina, en la tierra de Canaán. Y él nació de una virgen llamada María, y por obra y gracia del Espíritu Santo, él vino para enseñar al hombre cómo era Dios. Dios es como Jesús, Jesús es Dios, porque Él se encarnó. Dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el versículo 14 de Juan dice, y aquel verbo se hizo carne, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le dio jamás, pero el unigénito, Hijo que estaba en el seno del Padre, Él le dio a conocer. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la misericordia vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, amados, el fundamento de la iglesia es Cristo, porque es la piedra principal. Y nosotros somos como unos bloques que nos estamos fundamentados sobre ese principio, sobre ese fundamento, hasta que el edificio siga creciendo hasta la venida del Señor. De manera que la iglesia no fue fundada por ningún imperio, ni fue fundada por un grupo de personas que quisieron fundar la iglesia. La iglesia fue apartada y fundada desde antes de la fundación del mundo. Pero cuando Jesús se humanó, dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir los que estaban bajo la ley. Y Él vino entonces a darnos a conocer al Padre y a darnos a conocer quién es Él, quién es Jesús. Él vino a darnos a conocer lo que es la iglesia y cómo se puede uno fundamentar sobre ese principio. Dice el apóstol Pablo, si alguien edificare heno, hojaraca o piedra preciosa, allí vemos entonces que el fundamento es Cristo, no son los apóstoles, no son algún líder religioso, no es una religión, no. El fundamento de la iglesia es Cristo y Él es el fundador. Y Jesús es un judío que nació en Belén de Judá, y él era descendencia de David, y él escogió 12 discípulos, 12 apóstoles, y lo preparó en 3 años de ministerio. Luego, después de eso, lo envió con la gran comisión de Mateo 28, 19 al 20, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole cuál es todas estas cosas que yo les he enseñado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De manera, amados hermanos, que la iglesia no descansa sobre ningún otro fundamento, no descansa sobre Pedro, no descansa sobre el Papa, no descansa sobre una religión, no descansa sobre ningún otro líder. Jesucristo es la cabeza. Efesios 1:22 dice que Cristo es la cabeza del cuerpo, la cual es su iglesia. Dice el Señor allí, a través del apóstol Pablo, que Él es la cabeza de la iglesia. Y nosotros somos miembros de ese cuerpo, y que somos muchos, pero notemos que la iglesia empezó con Jesús en Jerusalén, un judío, y empezó allí en la tierra de Judá. Empezó allí en donde nació Jesús, en Jerusalén. Más tarde la iglesia fue secuestrada por el imperio romano. Más tarde, después del siglo I, que murió el último apóstol, Juan, donde se cerró el canon,
de las Sagradas Escrituras con los 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, total 66 libros. El último libro que se escribió fue el de Apocalipsis, escrito por Juan. Juan escribió 5 libros. Juan, primera, segunda, tercera de Juan, y el libro de Apocalipsis que lo escribió en la isla de Pasmo, cuando fue desterrado por Domiciano, allá a esa isla rocoyosa, donde enviaban los delincuentes más peligrosos. Ahí Dios se le reveló y le mostró todas las cosas que habían sucedido y que estaban sucediendo en los tiempos de Juan, pero que iban a suceder después, en lo que llamamos escatología, las últimas cosas. Amados hermanos,